Paz, amados televidentes. Para la Iglesia de Dios es un gusto estar en cada uno de sus hogares y así compartir la palabra del Señor. En esta noche nos complacemos en presentar su programa Enseñanzas de Dios de Israel, donde estaremos hablando sobre un tema muy importante que le hemos titulado Las 7 plagas apocalípticas. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a elevar palabras de oración. Bien, amados hermanos, vamos a elevar palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estar frente a las cámaras televisivas para poder llevar el mensaje de vida eterna a todos aquellos corazones vacíos. Tocaremos, Padre Celestial, ese tema tan importante de mucha relevancia en la vida espiritual para la preparación así en esta vida para poder esperarte, porque son cosas que vemos, Padre amado, que tienen que suceder y que se cumplirán al pie de la letra, grandes catástrofes que esperan a nuestro planeta Tierra, y solamente en tu mano poderosa estaremos guardados. Eterno Señor, te pido la bendición y la dirección de tu Santo Espíritu, porque queremos hacerlo, Señor nuestro, al pie de la letra de la palabra tuya, para que no hablemos nosotros de nuestra cuenta, sino que seas tú hablando por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados televidentes, vamos a hablar sobre el tema, como ya dijimos anteriormente, las 7 plagas apocalípticas. Amado hermano pastor, ¿qué son las 7 plagas apocalípticas? Bueno, comprendiendo un poco de las 7 plagas apocalípticas, son parte de la calamidad que espera a la humanidad para la manifestación del gran día del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, vemos cómo Juan relata la escritura y vamos a leerlo para que podamos de esa manera entender lo que allí está. Es uno de los grandes sucesos, según la pregunta que usted me hacía, que acontecerán en ese día cuando el Señor se haga manifiesto. Dice así la palabra del Señor. Es el verso 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí lo que recalcamos, lo que Juan está diciendo, que él estaba en el día del Señor, ¿verdad? Pero muchos han interpretado mal esta palabra, el día del Señor. Algunos dicen que defendiendo su credo, y a esto le llamamos apología, defender el credo. Dicen que fue el primer día de la semana. Otros dicen que fue el Sabbat, pero no está hablando en ni uno de los 2 días, sino que está hablando del día de la manifestación, el día de la ira, ¿verdad? De aquel día que habla el profeta Joel en su capítulo 2, ¿verdad? Que para qué quieren ese día, si será un día de tinieblas, de día puro, de algazara y de donde la tierra dice se moverá como un borracho, ¿verdad? De ese mismo día está hablando Juan ahí, que él estaba en el Espíritu en ese día, cuando él ve la manifestación de todas las cosas que habían sucedido, que habrían de suceder en su época y las que no han sucedido aún, ¿verdad? Entonces, en esa misma faceta, Juan ve esos acontecimientos de las 7 plagas, que es una de las calamidades que el Señor tiene para ese día de la manifestación, cuando Él visite la tierra o a los moradores de la tierra.
Según el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hermano, vemos aquí que a Jesús se le es entregado un libro con 7 sellos. Pero vemos que cuando Jesús abre el 7º sello, que es donde está escrito lo que es las 7 plagas postreras. Así es. Vamos a relatar un poco sobre el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 1 en adelante, para entender mejor. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recordemos que, o veamos acá, de que la escritura dice que este libro ya no tenía partes a donde escribir más, estaba revés y derecho escrito y tenía 7 sellos. Prácticamente esos sellos eran sellos que no cualquiera podía abrirlos, ¿verdad? Estaban sellados y estaban sellados por Dios prácticamente. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Se preguntaba. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué penoso, qué terrible estaba eso, de veras. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios y enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos acá que el único digno de abrir esos sellos fue el cordero, o sea que fue Jesús, ¿no? Hermano, prácticamente. Cuando dice aquí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿quién era el que estaba sentado en el trono ahí? Bueno, ahí el que estaba sentado en el trono prácticamente era Dios, ¿verdad? Porque no podía ser Jesús, porque Jesús dice que lo ve en otro ángulo, el Juan, ¿verdad? Dice: aquí está el cordero que fue inmolado. Entonces Dios tenía un libro escrito con 7 sellos. Exactamente. Pero nadie era digno en todo el universo de abrir esos 7 sellos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, según la escritura. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Pero cuando Jesús comienza a abrir cada uno de esos sellos, ahí estaban escritas algunas, por lo menos, sucesos que iban a suceder en la faz de la tierra. Sí, exactamente. Así por orden, sucesivamente, ¿verdad? Había el número 1, número 2, número 3, hasta llegar al número 7, que era el último. Entonces lo que queremos hacer énfasis es sobre el sello número 7. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el 7º sello que Jesús abrió, donde están escritas las 7 plagas postreras. Exactamente. Él abre el número 1, abre el número 2, y luego Juan está contemplando como en una diapositiva, ¿verdad? Como quien ve diapositivas,
remetidas por una cañonera. Entonces Juan ve uno de los sellos uno por uno, ¿verdad? Y luego hasta llegar al sello número 7, donde vemos acá en el capítulo 8. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hacemos énfasis sobre ese suceso. ¿Por qué hubo silencio en el cielo como de media hora? Aquellos millones y millones de ángeles que estaban contemplando el suceso, les toma como pánico, ¿verdad?, de ver la gran calamidad o la gran catástrofe que va a suceder en la tierra, o que estaba sucediendo precisamente en el momento de la revelación. Y es por eso que hacen como un duelo, ¿verdad? Como por ejemplo en la vía militar, pues vemos eso, ¿verdad? Cuando se muere un militar de los grandes o de los pequeños, los altos mandos pues mandan a hacer 1 minuto de silencio, o 2 minutos, qué sé yo, y todos están ahí con una gran reverencia, ¿verdad? Porque han perdido a uno de sus elementos. Entonces, cuando habla aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, dice cuando abrió el séptimo sello. O sea, el que está abriendo el sello ahí es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús abre el séptimo sello, en el cielo se hace un silencio como de media hora. Así es. Porque lo que estaba escrito ahí en ese sello era algo catastrófico. Estaban escritas las 7 plagas. Así es. Del Apocalipsis. Así es, hermano. Entonces, cuando Jesús lee ese sello, él Juan comienza a ver, y Jesús lee lo que está escrito en ese sello. Así es, Juan comienza a ver una por una, la cual vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Dice el verso 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Prácticamente los 7 ángeles estaban ahí listos como para recibir órdenes, ¿verdad? Y lo que recibieron, dice, fue 7 trompetas. Verso 3: otro ángel vino y entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto tan grande. Podemos nosotros hablar sobre esto. Según los grandes geólogos, han detectado sobre la tierra una falla tan grande que está también bajo del mar, ¿verdad? Y se han preguntado por qué, pero realmente Dios tiene todas las cosas ya preparadas para el momento del gran día, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías, cuando el profeta Joel habla, que dice que la tierra se va a mover como un borracho, y de eso es lo que está hablando el verso 5, cuando el ángel dice: tiró el incensario lleno de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, hubo truenos y voces y relámpagos y hubo un terremoto tan grande. Verso 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Si nosotros somos bastante curiosos y analizamos el capítulo 38 del libro de Job, donde el Señor tiene una gran plática con Job, donde le habla referente en la figura ironía y sátira, y le dice: ¿has visto tú los depósitos de la nieve que tengo reservados para el día de la ira? ¿Verdad? Entonces el Señor tiene todo ya listo, como le decía hermano Carlitos, ya lo tiene el Señor preparado. Se habla del polo norte, ¿verdad? De los grandes glaciales, donde son cantidades de granizo, y de eso le estaba hablando prácticamente Dios a Job.
Según los volcanólogos, son 7 volcanes que hay en el mundo de fuego, los más grandes. Y esos están preparados para hacer las erupciones. Prácticamente la erupción se hace hacia arriba y las nubes son las que principalmente toman el granizo y hacen ese trabajo de mezclarlo, ¿verdad?, con el fuego. Y luego llueve, ¿verdad? Y se hace lo que está escrito aquí. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta es la primera calamidad que vemos acá, que estaba escrito en ese sello número 7, el primer suceso que vemos ahí en ese sello número 7. El verso 8 sigue diciendo: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué fue lo que sucedió en el mar ya convertido en sangre? Dice el verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Si nosotros hiciéramos una encuesta de cuántas naves andan en los océanos o cuánto hay en los océanos, tanto las que están haciendo cruceros, los que van de viaje, los comerciantes y todo eso, y las que están en los puertos ancladas, son millones y millones de barcos, de embarcaciones que hay, tanto pequeños como grandes, categóricos y no categóricos. Entonces, todo eso dice, al venir esta plaga, número 2, que se es precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre, y de esa manera la tercera parte de las naves, dice, también es destruida. Pero ¿qué significa eso al ser destruida la tercera parte de las naves? Entonces ese comercio se viene hacia abajo, ¿verdad? Y hay más calamidad en la tierra, hay más escasez, hay más hambre, hay más desasosiego, ¿verdad?, por alcanzar aquello que no se tiene. Hermano, según lo que vemos aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, Jesús está prácticamente narrando los sucesos que iban a haber, pero ya en Apocalipsis 16 ahí se ve cuando ya las plagas están siendo ejecutadas directamente, cuando Juan ve que las plagas están siendo directamente ejecutadas sobre la faz de la tierra. Así es. Encontramos como dos narraciones, por ejemplo, lo que narra el capítulo 8 y lo que narra el 16, es un poco la diferencia que tiene. Es lo mismo, con diferentes detalles. O sea que la información que se toma de aquí del capítulo 8 de Apocalipsis, hay información que se toma de aquí, información que se toma del capítulo 16. Exactamente. O sea, es la misma información que es lo mismo, solo que con diferente información, da otras informaciones adicionales en cada uno de los capítulos. Sí, hermano Carlitos, lo que podemos entender ahí de que la cosa es seria y es segura, porque está escrita en dos partes, ¿verdad? ¿Por qué no la escribió solo en un lado Juan, ¿verdad?, sino que la escribe en dos partes, como quien dice, para que vean de que esto es seguridad? Así como, por ejemplo, en el hebreo, cuando habla la palabra que dice desierto, desierto, os digo, se hace énfasis porque eso es verdadero. Pues aquí en el capítulo 8, hermanos, vemos que es un poco, tiene más información, lo que son las 7 plagas, pero no sé si podríamos ver en Apocalipsis 16, donde es un poco más resumido para que podamos explicar cada una de las plagas. Exactamente. Vamos al capítulo 16, verso 1. Dice el verso 1: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Prácticamente aquí es donde se cumple lo que estaba diciendo Juan 1.9, ¿verdad? Apocalipsis 1.9, que lo que Juan ve, que estaba en el día del Señor, el día de su ira, ¿verdad?, en el día de su manifestación. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Algo terrible vemos acá, hermano Carlitos, en este verso tan
espantoso, pues, para darlo a entender y a conocer. Aquí me llama la atención este texto que dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces vemos ahí que es una orden directamente que se da para aquellas personas, exactamente, que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Y la orden viene del Padre, de Dios. Me llama la atención también aquí en Apocalipsis 15:8. Dice: y el templo se llenó de humo porque la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar al templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que lo que yo entiendo aquí que la gloria de Dios se llenó en el templo, y ninguno podía entrar al templo hasta que no fuesen cumplidas las 7 plagas. Exactamente, porque no hay un momento de intercesión, porque no había intercesión por nadie. Ahora me llama también la atención, y oí una gran voz que decía desde el templo, o sea que la voz sale del templo. Entonces, y desde ahí del templo da la orden a los 7 ángeles. Así es. Pero cuando dice, amado hermano, que vino la primera plaga pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, prácticamente ahí viene sobre la gente que adora a la bestia. Así es. Sí, como decía, es un poco bastante duro dar a entender esto y conocerlo, pero en la oración le pedimos al Señor que queríamos hablar la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, hablar la verdad. Cuando se habla de la bestia, entendemos de que según lo que Daniel vio, amén, ¿verdad? Habían 4 bestias que significaban 4 reinos, ¿verdad? 4 imperios, tanto los babilonios como los medos y los persas, los griegos, ¿verdad? Y también la Roma pagana, que fue el imperio número 4. Y de esa bestia, refiriéndonos a la Roma pagana, Daniel dice que la buscó en el mundo de la zoología y no encontró un animal parecido, ¿verdad? ¿A qué comparar? Porque era un animal totalmente feroz, ¿verdad? Fuera de figura. No hay animal en el mundo que se le pueda. O sea que Daniel mira primero a un león y exacto, él lo asemeja a un león. Así mira es. Al oso, al leopardo, pero después mira una bestia espantosa que él no halló a qué asemejarla. Sí, que hasta él mismo se asusta, ¿verdad? Porque ahí la escritura dice una bestia espantosa. Prácticamente él está espantado de eso mismo. Entonces cuando la palabra de Dios dice que derramó sobre los que tenían la marca de la bestia, está hablando sobre la marca de la bestia de ese reino. Exactamente, de ese último imperio número 4. Recordamos históricamente que la Roma primero fue Roma pagana, y la Roma pagana fue gobernada por los emperadores, ¿verdad? Jesucristo mismo, según el capítulo 2 de Lucas, verso 1, estaba siendo comandada o estaba siendo regida por el imperio romano, gobernado por Augusto César, ¿verdad? De Lucas capítulo 2, verso 1. Entonces Jesús nace bajo ese imperio, bajo esa potencia maligna, ¿verdad? De su época. No era todavía la Roma papal, ¿verdad? Porque después se constituyó la Roma papal, ya en el año 321 en adelante, ¿verdad? Fue que empezaron los papas a surgir, ¿verdad? Pero antes de ese tiempo fue gobernado por los emperadores, donde era la Roma pagana, la Roma bruta, la Roma salvaje, ¿verdad? Si nosotros vemos los historiales o los documentales, Roma tuvo su caída por ser prostitutos, por ser mal hablados, por ser tiranos, por ser malvados, pues prácticamente. Hermano, cuando habla aquí de que adoraron a la bestia, la palabra bestia es una palabra que habla sobre un poder. Sobre un poder, es una figura, ¿verdad? Cuando se habla de bestia, está hablando de su salvajidad, su fuerza, su fortaleza, su velocidad y su brutalidad. Sí, vemos también que cuando alguien dice voy a llevar a mi bestia, es como su caballo porque la usa para hacer fuerza. Exactamente, así es. Porque es alguien que cuando es bestia es porque es poderoso. Entonces, cuando estas plagas van a caer sobre las que adoren a ese sistema, sobre los que estén influenciados exactamente, sobre los que estén metidos en ese sistema.
Ahora ya no es la Roma pagana, sino que se trasladó a la Roma papal. Ahora es la Roma papal prácticamente. Los de ese sistema, a esos prácticamente directamente, según la palabra de Dios, viene esa plaga apocalíptica. Sí, porque la palabra esa habla de 4 reinos. Exactamente. Que son los Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sí, no hay más. De Roma se levanta otro reino que siempre pertenece al mismo reino, que es romano siempre, que tiene el dominio sobre el mundo. Así es. Entonces ahí que a esas personas le va a caer prácticamente las 7 plagas. Sí, para eso es. Entonces vamos a seguir leyendo. Es por eso que el capítulo 18, verso 4 hace referencia y dice: salgan de ahí, pueblo mío, para que no sean participantes de sus plagas. O sea que el Señor, bajo ese sistema religioso, tiene su pueblo, ¿verdad? Pero el mensaje es para ellos, para que salgan de ese sistema romano, de esas creencias, de esas tradiciones, ¿verdad? Y no sean participantes de sus plagas. 18:4 de Apocalipsis. Amén. Aquí en el versículo 3 del capítulo 16 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vemos ahí, hermanos, cómo es que el mar va a ser prácticamente los animales que viven en el mar van a morir y va a estar como muerto el mar. Así es, y se va a convertir en sangre. Y las personas no van a poder tomar agua prácticamente. ¿Y cómo? Pues prácticamente no es simplemente solo en el mar, sino que también en toda fuente que hay en la tierra. Dice en el versículo 5: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Entonces vemos ahí cómo es que Dios castiga, porque también el imperio romano, a través de los emperadores, a través de Roma papal, también ellos ellos han sacrificado a mártires, o sea que han matado a las personas que eran verdaderos cristianos, también los han perseguido. Así es, o sea que era un sistema que había en Roma de diversión, echar a los mártires o a alguien, ¿verdad?, afligirlo. Por ejemplo, por eso fue construido el Gran Coliseo romano, ¿verdad?, donde llevaban a las personas y hacían los juegos ahí como olímpicos prácticamente, y ahí también habían gladiadores, ¿verdad?, que se retaban a muerte, ¿verdad? Pero lo que más hacían era, en el tiempo de la Inquisición, ¿verdad?, llevar a los cristianos ahí, verlos morir en las garras de los leones o quemarlos. Prácticamente también el Coliseo, bajo mismo del Coliseo, la plataforma del Coliseo tiene unos ejes y candados, que eso se puede destrabar, y luego eso se inundaba de agua, ¿verdad? Y también morían ahogados. Vemos que también en el siglo XVI vemos la llamada Inquisición también, que muchos cristianos por creer fielmente en la palabra de Dios fueron también muertos en la hoguera por los Roma papal. Entonces ahí vemos en esta plaga que un ángel dice que justo eres al Señor por haber vengado la muerte de aquellos mártires. Por haber convertido las aguas en sangre, para que tomen sangre, pues lo merecen. Aquí en el versículo 7 también dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora vamos con el cuarto ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces vemos ahí también que hay una plaga de que el sol va a calentar más de lo normal. Sí, así es. Eso ya estaba escrito en la profecía del gran profeta Isaías. Isaías capítulo 26, verso 30-26 es, hermano Carlitos. ¿Dónde está esa profecía? Dice así:
Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces más mayor, como la luz de 7 días. El día que vende Jehová la herida de su pueblo y cure la llaga que él causó. Esta profecía ya estaba y se viene a cumplir hasta el evento catastrófico de las 7 plagas posteras. Ahora vemos cómo también dice aquí que y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea que aparte de la humanidad, aparte de estar sufriendo la plaga, todavía viene y no se arrepiente todavía. Así es. Sino que todavía blasfemian contra Dios. No se arrepienten. Ahora vemos también en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Entonces vemos aquí que la quinta plaga dice que cae sobre la silla de la bestia. Bueno, cuando la palabra del Señor habla de silla, está hablando de un trono. De alguien gobierno. Exactamente, está hablando de sentarse, ¿verdad? Está hablando de un acomodamiento, de un poder, de un reino o de un poderío, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que hay ahí es un poder, es un gobierno, y la quinta plaga cae exclusivamente sobre ese gobierno. O sea que cuando dice que el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, prácticamente cae donde está la sede. Exactamente, a sus gobernantes. Porque qué mérito tendría que cayera sobre el trono si no hay nadie gobernando, ¿verdad? Entonces es al gabinete, prácticamente a los encargados de ese sistema. Quiere decir que si fuera la plaga que era de Estados Unidos, le caería a la Casa Blanca. Exactamente, a la gente que hay ahí gobernando. Entonces esta plaga específicamente es prácticamente para la silla donde están el gobierno. Exactamente. Que gobierna a nivel mundial. Que gobierna a nivel religioso mundial. Así es. Y dice todavía, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aparte de que ellos están sufriendo, tampoco ellos se arrepintieron de sus obras malas que tenían. No, porque prácticamente esa gente están condenados a la condenación, pues son los malos hombres de los cuales habla el apóstol Pablo, que eran de peor en peor, engañando y siendo engañados. Ahora vamos a hablar sobre la sexta plaga. Dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces en esta plaga prácticamente hay una señal en el río Éufrates. Exactamente. El río Éufrates es el que une todos los lugares, por ejemplo, donde habitó Abraham, Mesopotamia, ¿no? Y quiere decir entre ríos. Y secándose el gran río Éufrates, ahí la palabra del Señor es categórica en decir que se abre ese el camino para los reyes del oriente, donde tienen acceso todos, ¿verdad? Para venir a Jerusalén, aquí, al Medio Oriente. En el capítulo 9 de Apocalipsis, siempre hablando de la sexta plaga, dice en el versículo 13, 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea que cuando esa señal se produce en el río Éufrates es porque también van a ser desatados 4 ángulos,
4 ángeles que están atados ahí. Así es, para que esto se efectúe. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200,000 millones. Yo oí su número. Sí, prácticamente esos salen como de la nada, ¿verdad? O sea que ahí el pueblo de Dios no pelea, sino que es Dios mismo, a través de los ángeles que tiene. Pero aquí en este texto, en el capítulo 2, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río y secó para que estuviese preparado el camino de los reyes. O sea que cuando dice que está preparado el río de los reyes del oriente, se está refiriendo que en el oriente prácticamente van a venir reyes de diversos lados. Pero ahí el oriente prácticamente sería por lo menos los países más fuertes de ahí del oriente, de China y Japón. Exactamente. Entonces ellos van a venir a pelear prácticamente con el pueblo de Israel. Así es. Pero para eso están los 4 ángeles ahí, porque al desatar los 4 ángeles salen 200,000 millones de jinetes. Y es grande la matanza que hacen. La tercera parte de... Ajá, entonces ellos son los que matan a esa gente. Ahora en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Entonces, ¿quiénes son estos? Y vi salir de la boca del dragón. Bueno, el dragón, sabemos nosotros que es una figura mitológica, ¿verdad? El dragón nunca ha existido. En el mundo de la zoología nunca ha existido el dragón. Era un mito que tenían los griegos para asemejar o a señalar una cosa feroz, un animal feo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 20, verso 1, de aquí mismo de Apocalipsis, encontramos nosotros esa figura, donde dice, vi un ángel descender del cielo con una grande cadena en su mano y prendió, dice, al dragón. Entonces, para saber quién es el dragón, ahí mismo está la respuesta: la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Aquí también habla de otro, dice, la boca de la bestia. Ya vimos quién es la bestia. Es el sistema gobernativo actual, religioso. También dice la boca del falso profeta. El que predica falsedades, ¿verdad? Porque es un sistema que viene de allá dando la misma doctrina, las mismas tradiciones, las mismas costumbres, las mismas enseñanzas, las mismas actitudes. Entonces, todo el que predica una doctrina falsa, pues se constituye en el falso profeta. O sea que aquí no son personajes, son sistemas. Son sistemas. Entonces aquí son poderes. Y vi salir de la boca del dragón es Satanás, en exactamente. Apocalipsis 21. Así la es. Boca de la bestia es Roma papal. Así es. Y la boca del falso profeta es el sistema predica prácticamente el evangelio que viene de Roma también. Así es. Que es falso. Así es. Entonces estos van a ponerse de acuerdo para ir dice que 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. O sea, que estos tres sistemas, 3 poderes van a tener como algo entre sí para ir a los reyes de la tierra, para reunirlos para una gran batalla. Exactamente. ¿Y por qué comprendemos que es el sistema falso? Porque el evangelio nunca vino de Roma, ¿verdad? El evangelio llegó a Roma, por ejemplo, por el apóstol Pablo, pero el evangelio venía de Israel. Si nosotros vemos prácticamente el capítulo 4, verso 22 de Juan, dice que la salvación viene de Israel. Y la enseñanza que dio Jesús a sus discípulos, la recomendación, según el 1:8 del libro de los Hechos, le dijo, me seréis testigos aquí en Jerusalén, donde estaba la sede, ¿verdad? Y luego en Samaria, y luego en Judea, y hasta lo último de la tierra. Así que el evangelio viene de Israel. No puede venir de Roma ni de otro lugar. Entonces por eso se constituye en falsedad. Dice aquí en Apocalipsis 16:16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa la palabra Armagedón? Bueno, cuando se habla de ese lugar, también se está hablando del valle de Josafat, ¿verdad? El valle de Megiddo, ¿verdad? Hermano, me acuerdo de un texto en Zacarías 14:1, lo voy a leer porque casi es lo mismo que está hablando aquí prácticamente en Apocalipsis. Dice aquí,
he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, prácticamente ahí también es un texto que tiene secuencia con Apocalipsis. Exactamente, es la misma concordancia. Entonces, ahí donde todas las naciones del mundo se van a reunir en batalla con el pueblo de Israel. Así es. Pues vamos a seguir hablando de la otra, de la séptima plaga. Dice aquí en Apocalipsis 16, 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino de ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, hermanos, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, prácticamente vemos ahí que hubo relámpagos y hubieron temblores. También cayó un gran granizo sobre la faz de la tierra a los hombres. Ahora dice también ahí, habla de que cayó, también dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Entonces, ¿por qué prácticamente ahí Dios dijo ahí consumado es o hecho está? Porque ya prácticamente la séptima plaga era la última plaga que se estaba manifestando. Así es. Y algo resaltante aquí que nosotros podemos ver de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 en adelante: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Acá vemos nosotros de que el Señor viene en ese suceso también, y podemos ver que Él viene hasta en la plaga número 7, porque no hay mazo en la trompetazo número 7. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Aquí, hermano, me llama la atención también porque según está escrito también la última plaga en lo que es cuando Jesús está leyendo el pergamino, dice en Apocalipsis 11:15, habla también de la séptima trompeta. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces aquí vemos: y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, lo que usted me estaba diciendo ahí, han venido a ser, dice, de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces prácticamente que cuando se ejecuta la séptima plaga, prácticamente es ahí cuando Jesús viene a la tierra. Exactamente, es ahí cuando Jesús viene a la tierra, y luego empieza el gobierno del reino milenial, ¿verdad? Aquí me llama la atención, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que cuando la séptima trompeta se toca, todos los reinos que están bajo el dominio prácticamente los hombres tienen el dominio en la tierra. Cuando la séptima trompeta se toque, los reinos van a pasar a ser de Jesucristo. Él va a tomar posesión de esos reinos que han sido gobernados por los mismos hombres. Entonces es ahí cuando Jesús, todos esos reinos, todas las naciones tienen sus gobiernos, van a pasar a ser de Jesús. Exactamente, aquí podemos ver nosotros lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 24: luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Así es. Ahora hay otro texto también que me llama la atención, es en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos y del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Prácticamente esto sucede después de las 7 plagas. Exactamente, porque después de las 7 plagas lo que viene es la constitución o el principio del reino de Dios, del Señor Jesús en el reino milenial. Bien, hermano, vemos también cómo es que por radio y televisión a nivel internacional, por los canales de televisión cristianos, se predica sobre un rapto, que prácticamente el pueblo de Dios va a pasar esas 7 plagas prácticamente en el cielo, y que desde allá se van a estar viendo cómo es que las personas aquí van a sufrir prácticamente la gran tribulación que se le llama. ¿Por qué no se le ha llegado al verdadero entendimiento de que prácticamente Jesús viene a la final trompeta? Porque no me acuerdo del versículo, pero dice, y a la final trompeta dice que prácticamente Jesús viene, y como lo hemos leído en Apocalipsis 11:15, que cuando se toca la 7ª trompeta, Jesús toma posesión de los reinos. Ahora, ¿por qué se habla de que Jesús viene antes de las 7 plagas? Bueno, pues son sistemas acomodados o prácticamente, vamos a decir, caprichosamente hechos así de esa manera, pues, ¿verdad? Que yo me imagino, que yo digo que y así es. Pero muchas veces usamos nada más la escritura y dice la Biblia, pero nunca vamos al versículo o al capítulo a donde la palabra del Señor lo confirma, ¿verdad? Entonces vemos también que en el libro de Revelación la palabra de Dios identifica a un a un grupo de personas que no adoran a ese sistema, que no siguen a la bestia. Aquí lo voy a leer en Apocalipsis 14. Vemos aquí cómo es que la palabra de Dios identifica a un grupo que no adora a la bestia. Voy a leer desde el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 8. El otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor y su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo: oí una gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de todos los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora vemos en el capítulo 12 en el versículo 12 de capítulo 14 de Apocalipsis, vemos aquí un grupo que es identificado que no adora a la bestia. Dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente, precisamente ese es el grupo que no adora a la bestia, los que guardan los mandamientos de Dios, porque otros no guardan los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí, para identificar un poco los que guardan los mandamientos de los hombres, Daniel 7:25, ¿verdad? Está la profecía: y cambiarán, dice, la ley y el tiempo, ¿verdad? El tiempo que nos rige no es el tiempo de Dios, pues prácticamente el calendario de Dios, ni tampoco la ley que ahora se conoce en el mundo religioso, no es la ley prácticamente que hay que guardar en las Sagradas Escrituras. Yo digo, hermanos, que nosotros como Iglesia de Dios estamos llamados a decir la verdad, aunque tal vez no seamos aceptados por muchos grupos religiosos, pero vemos aquí claramente en Apocalipsis 14:8 que aquí Dios hace una diferencia, que
los que adoran a la bestia, pero también dice, aquí está la paciencia, o sea, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cómo identifica a los santos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea, esos santos son personas cristianas porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o sea, son cristianos. Exactamente. No son judíos, son gente que guarda los mandamientos de Dios, pero que también tiene la fe de Jesús. Así es. Ahora, vemos también que aquí nos habla de una gran Babilonia, según Apocalipsis, también en otros capítulos de la Biblia, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, habla de un sistema de la Babilonia o la gran ramera. También vemos que como muchos grupos religiosos también, aunque se han separado del sistema religioso de papal, también algunas costumbres o doctrinas las han arrastrado también del sistema de Roma. Exactamente. O sea que esa gran Babilonia que la palabra del Señor habla ahí es una Babilonia simbólica, ¿verdad?, de lo que se está viviendo hoy en nuestra época. Pero ya no es la verdadera Babilonia antigua donde estaban los caldeos o los reinos antiguos, sino que es una Babilonia simbólica, ¿verdad?, donde vive el mundo, o vivimos nosotros prácticamente también, pero no haciendo las cosas que ahí se practican. Entonces, cuando nosotros nos volvemos y predicamos un falso evangelio, prácticamente estamos siendo parte también del sistema babilónico, porque es un sistema de confusión. Así es. Bueno, yo digo que ya hemos dado un tema muy amplio, donde nosotros hemos hablado de algunos puntos para que la gente pueda, pues los hermanos puedan también identificar quién es la gran Babilonia, quién es la bestia, por qué se habla de Roma. Incluso Roma en este tiempo, ¿qué tiene que ver con la iglesia de Cristo? Entonces, como iglesia de Dios, instamos a que usted sea un poco curioso con la palabra del Señor, que se tome su tiempo de estudiar la palabra del Señor, que tenga curiosidad por lo que es estudiar la palabra del Señor, porque no solo es de estudiar los evangelios, también hay que estudiar el Apocalipsis, que es como un libro de alerta para cada uno de nosotros. Exactamente. Invitamos también a los televidentes que si usted quiere ver este video, también puede verlo a través de la página web iglesiadediosgt.org, en la sección donde dice videos. También si usted quiere ver algún estudio sobre también hay un estudio en texto que se llama Bosquejos Proféticos, donde usted puede también estudiar este tema si usted desea estudiarlo. Ahora, si quiere estudiar con nosotros, también el pastorado de la Iglesia de Dios está disponible para estudiar esos temas muy importantes. Exactamente. Para que prácticamente hagamos caso a aquel llamado que hizo Dios en Apocalipsis 18:4, que donde Él hace el llamado que salgamos de ese sistema. Así es. No sé si usted quiere agregar algo, amado hermano. Pues yo pienso de que hemos sido bastante amplios y invitamos pues a nuestros televidentes, si usted tiene la curiosidad o el deseo de un estudio más amplio, o que hagamos una mesa redonda con mucho gusto, sin críticas ni tampoco, bueno, vamos a decir así, litigios, sino de una manera pasiva, guiados por el Espíritu de Dios. Estudiamos la palabra para compartir conocimientos bíblicos. Le esperamos. Bueno, entonces esperamos que el próximo sábado usted nos sintonice por este canal, donde también estaremos hablando de otros temas muy importantes. Entonces la paz de Dios sea para cada uno de ustedes.